Hoy nos embarcamos en un viaje al mundo de los ríos para explorar y descubrir juntos los secretos sorprendentes y temibles que guardan. Si pensabas que las cosas más extrañas y misteriosas solo vivían en las profundidades de los océanos, estabas muy equivocado. Los ríos, con sus corrientes fluyentes y mundos submarinos misteriosos, esconden descubrimientos igualmente fascinantes. Aquí estamos con Top Facts Black, presentando hallazgos fluviales increíbles que son difíciles de creer. Espero que disfruten viendo y, por supuesto, ¡vamos allá! Durante la limpieza de canteras de arena cerca de la orilla seca del río Nilo, los arqueólogos descubrieron restos sorprendentes de antiguos reptiles. Entre ellos había 5 cabezas y 5 cuerpos completamente intactos. Este hallazgo asombró al equipo de arqueólogos. También hicieron otro descubrimiento emocionante hace algunos años en Australia. Allí se encontraron restos fosilizados de un antiguo cocodrilo llamado Confractosuchus soroctanos. Este cocodrilo es considerado un dinosaurio asesino roto y vivió en nuestro planeta hace unos 95 millones de años. Estos hallazgos plantean preguntas sobre el origen y la evolución de las especies de cocodrilos. Nadie está seguro de la identificación de la extraña criatura llamada pequeño humanoide alienígena que fue descubierto en la famosa área del río Utah, Zona 51. Sin embargo, una mujer que pasaba el día en este lugar con la esperanza de encontrar algo extraño, quedó asombrada al ver a la criatura colgando de una roca. Parecía un pequeño humano, pero sus espeluznantes características incluían un cuerpo a rayas. La mujer subió el video a internet y comenzó un debate en línea sobre lo que podría ser. Algunos lo llamaron un maniquí, pero muchos afirmaron que era una verdadera criatura extraterrestre que había capturado. Hace algunos años, en Vietnam, un chico descubrió un objeto interesante en la orilla del río. Decidió investigar este objeto, que le parecía el esqueleto de una criatura desconocida. Tenía una cabeza sin forma, montada en un cuerpo retorcido, y largas piernas delgadas. Esta estructura era tan misteriosa que no se parecía a ningún animal conocido. El misterio permaneció sin resolver hasta que el objeto fue llevado a expertos para su análisis. Para ese entonces, el chico ya había desaparecido. Resultó que este esqueleto desconocido era en realidad parte de un antiguo tronco de árbol que se había torcido de manera inusual y adquirido la forma de alguna criatura fantástica. En diferentes partes del mundo, la mayoría de los ríos se están secando y cuando el agua desaparece, revela sorprendentes revelaciones del pasado. Hace varios años, en Texas, cuando uno de los ríos se secó, se encontró una enorme huella de forma triangular, presumiblemente dejada por un antirrinocantosaurio, un enorme dinosaurio prehistórico con altas espinas, cuyo peso era de alrededor de 6.350 kilogramos. Este lugar en el pasado era parte de una costa marina donde habitaba este dinosaurio, que vivió hace unos 113 millones de años. Ahora su huella permite ver una rara estatua budista, que se puede ver solo una vez en la vida. Pero no solo antiguas huellas y huesos, sino también la sequía nos ha traído algunas de las construcciones más asombrosas de nuestra historia. En China, debido al aumento del calor y la drástica caída del nivel del agua en el río Yangtze, 3 estatuas budistas emergieron a la superficie después de 600 años. Fueron descubiertas en la parte más alta de una isla en el suroeste del país y se presume que fueron construidas durante las dinastías Ming y Qing. Una de las estatuas representa a un monje sentado en un pedestal de loto. Así, obtenemos una visión única de los testimonios históricos de la antigua sabiduría y tradición. Hace varios años, cerca de un río en la República Dominicana, en la región del Caribe, se encontró un pez enorme que podría llamarse un verdadero monstruo de pez. Sus dimensiones eran tan gigantescas que fue levantado por un grupo de más de 5 personas. Este sorprendentemente grande ejemplar de pez, conocido como Mero Goliat, fue capturado accidentalmente en una red de pesca y encontrado muerto. Dada la rareza de tal captura, se decidió enviarlo para una investigación más profunda en un centro para analizar la causa de la muerte del pez. En México, un pescador descubrió una criatura extremadamente extraña, un pez cíclope. Pero este no era un cíclope ordinario, sino un albinismo. Este pez era de color blanco y tenía un único y aterrador ojo. El pescador tuvo dificultades para creer lo que veían sus ojos cuando vio esta extraña criatura. El pez cíclope fue encontrado en el vientre de su madre junto con sus demás hermanos y hermanas. Era el único ser que tenía un ojo funcional en la parte frontal de su cabeza. Este raro pez cíclope albinismo fue reconocido como un descubrimiento único en su tipo. Desafortunadamente, no pudo vivir mucho tiempo y pronto murió.
un pescador japonés descubrió una rara especie de tiburón que se había quedado atascada en su línea de pesca. Lo llevó en su bote y descubrió que era un ejemplar vivo de un tiburón con aletas en forma de manta, que se creía extinto. Esta especie es conocida por habitar en profundidades de más de 600 metros y generalmente tiene una longitud de aproximadamente 2 metros. Para los biólogos marinos, este fue un verdadero hallazgo del tesoro. Sin embargo, aunque este tiburón era interesante para los científicos, resultó ser inútil para los pescadores, ya que no tenía un alto valor comercial. El ejemplar del tiburón, similar a un tiburón anguila, estaba en muy malas condiciones físicas y nadaba en aguas poco profundas cerca de las costas de Japón, cerca de la ciudad de Shizuoka. Desafortunadamente, murió solo unas pocas horas después de haber sido sacado del agua. La naturaleza sorprendió a las personas cuando una enorme manada de peces llegó a un área deshabitada. Muchos lo consideraron un mal presagio y temían que se acercara un desastre. Los biólogos realizaron investigaciones y descubrieron que esto ocurrió debido a un cambio en la corriente del río, que normalmente fluía en una dirección diferente. Probablemente debido a la intervención humana, el agua cambió su curso y llevó a los peces a un lugar inusual. Sin embargo, gracias a acciones rápidas, los peces fueron rápidamente rescatados y devueltos al río. Un joven que buscaba a su mascota perdida tropezó accidentalmente con esta misteriosa criatura yaciendo en el suelo sucio. Desde el principio estaba perplejo, pero pronto decidió examinarlo más de cerca con una rama de árbol. Tenía un cuerpo extraño, cubierto de piel rosada, resbaladizo y duro. Sus rasgos inusuales no se parecían a los de otras criaturas, y la criatura parecía el resultado de un experimento científico fallido, aunque se suponía que podría ser el cuerpo en descomposición de algún tipo de anfibio. Nadie estaba lo suficientemente seguro como para hacer conclusiones definitivas sobre el origen de esta extraña criatura. Hace varios años, un par de pescadores notaron una criatura inusual en el río, que podría haber sido un habitante de agua dulce o incluso una sirena. Durante su pesca, vieron una gran cola que emergía del agua a cierta distancia de su bote. Al principio pensaron que podría ser un delfín, pero tales mamíferos raramente habitan en tales ríos, y la cola bifurcada indicaba algo más mítico y subacuático. Otra posibilidad era una foca cazando peces, pero como solo vieron la cola, estaban convencidos de que era una sirena que se vislumbraba brevemente, escondiéndose en las profundidades del río. Fue un momento inolvidable para los pescadores, y aunque no pudieron ver a la sirena en su totalidad, quedaron impresionados por su presencia en el río. Recientemente, en el Reino Unido, se descubrió una extraña criatura en la orilla del río. Parecía un niño extraterrestre muerto o algún tipo de nueva especie emergiendo del agua. Tenía un cuerpo viscoso y una estructura similar a la de un pez. El tamaño de esta misteriosa criatura era de menos de 1 metro. Dado que nadie pudo determinar exactamente qué especie era la criatura, las autoridades fueron llamadas al lugar. Tomaron la criatura bajo su cuidado y prometieron obtener más información. Sin embargo, incluso un año después, no hubo conclusiones concretas, lo que intensificó las sospechas de que realmente era algo aterrador y misterioso. En el río Missouri, un pescador de Elkhorn experimentó uno de los momentos más asombrosos de su vida mientras pescaba. Después de un lanzamiento fallido, su señuelo quedó atrapado en una roca y decidió liberarlo cruzando en kayak al lugar donde estaba atrapado. En ese momento, notó unos huesos que inicialmente pensó que eran restos de un ciervo o un bagre. Tomó una foto y regresó a pescar. Sin embargo, cuando compartió sus fotos en línea, resultó que esos huesos eran en realidad los restos fosilizados de un pez prehistórico conocido como pez bulldog. Este pez medía alrededor de 6 metros de largo y existió hace aproximadamente 90 millones de años, en el período Cretácico temprano. Recientemente, algunos lugareños han descubierto fósiles que sugieren que los unicornios, durante mucho tiempo considerados criaturas míticas, podrían haber existido realmente en el mundo real. Esto abre nuevas posibilidades y plantea preguntas sobre lo que sabemos acerca de las formas de vida pasadas. Un ingeniero de Egipto, trabajando en las pirámides, encontró un cráneo que, según él, pertenecía a un unicornio. Sin embargo, los científicos aún no están completamente seguros de cuán reales fueron estas criaturas. El cráneo se parecía al de un caballo con un gran cuerno sobre los ojos, pero en algunos aspectos también se parecía a los rinocerontes. Al caminar a lo largo de la orilla del río, además del suelo fértil, a veces puede tropezar con restos que permiten vislumbrar el pasado. Un investigador, explorando la orilla fangosa de un río en Siberia,
descubrió un colmillo de mamut de aproximadamente 3 metros de longitud. Se cree que este colmillo pertenecía a un antiguo elefante gigante que vivió hace alrededor de 4 a 5 millones de años. Este hallazgo resultó ser solo el comienzo, ya que más adelante, el investigador descubrió un enorme esqueleto de mamut de la misma especie. Ahora, el colmillo, el cráneo y otros restos prehistóricos están en exhibición en un museo. Independientemente del tamaño, el hallazgo de fósiles siempre es un descubrimiento significativo, especialmente si están relacionados con la época del Mioceno, una de las primeras épocas geológicas. La época del Mioceno se extendió hace millones de años, y es de este tiempo que las personas a menudo encuentran dientes de tiburón y fósiles pertenecientes a varias especies de tiburones. Sin embargo, los científicos afirman que, junto con los tiburones, la época del Mioceno también estuvo llena de otros increíbles peces, reptiles y animales salvajes. En este caso, el investigador descubrió un enorme trozo de fósil que definitivamente no pertenecía a un tiburón. Por lo tanto, decidió enviarlo a un laboratorio de investigación para aprender más sobre esta asombrosa época. Este pez tiene la asombrosa capacidad de sobrevivir en diversas condiciones, incluso en fuertes corrientes o completamente sin agua. Suele habitar en las aguas de África, pero cuando llega la sequía, se transforma en un mamífero y comienza a respirar aire. Por lo tanto, se le conoce como pez de doble respiración. Este pez, como la mayoría de los otros peces, tiene branquias que le ayudan a extraer oxígeno del agua. Sin embargo, también tiene pulmones. Pero como la respiración no es el único medio de supervivencia en un entorno seco, tiene otra característica interesante: una capa de mucosa que rodea su cuerpo. Esta capa de mucosa sirve como la principal fuente de alimento durante la sequía, ya que contiene los nutrientes necesarios. Gracias a esto, estos peces pueden sobrevivir hasta un año hasta que regresen las lluvias y puedan volver al agua. Las piedras del hambre fueron instaladas por los gobiernos alemanes en los años 1600 durante severas sequías. Servían como un medio de comunicación entre las personas hambrientas que buscaban comida y el gobierno. Estas piedras se colocaron en diferentes lugares y tenían palabras severas talladas o escritas en ellas, indicando el hambre y el sufrimiento que enfrentaban las personas. Las piedras del hambre no solo fueron creadas por el gobierno, sino que la gente común también dejaba registros en ellas para advertir a las generaciones futuras sobre los desastres inminentes. Eran arrojadas al río profundo y solo aparecían cuando el río se secaba tanto que podían ser vistas. Así que, amigos, estas fueron sorprendentes hallazgos fluviales en los que es difícil creer. Si te gustó este episodio y quieres ver algo similar, entonces escribe comentarios, dale me gusta, suscríbete al canal Top Facts y mira uno de los episodios anteriores que aparecen ahora en tu pantalla.